Buenas tardes, jóvenes de cuarto bachillerato en turismo. Vamos a ver, a partir de esta semana, recibir la clase a manera asincrónica en la que pues, se va a ver una grabación semanal para que puedan estudiar y repasar los contenidos del curso para sus respectivas evaluaciones. Entonces, vamos a continuar con el tema que hemos estado trabajando desde la semana pasada, que es la biodiversidad y las áreas protegidas. Entonces, pues hay varios temas de acá que ya habíamos tratado, como la definición de biodiversidad y de qué significa variedad de vida, que abarca genética, la cantidad de especies y ecosistemas. Entonces, de esto, pues ya hablamos de que Guatemala es un país mega diverso debido a su ubicación geográfica. También a la diversidad de seres vivos que habitan tanto plantas como animales y también pues la cantidad de ecosistemas con que contamos y zonas de vida. Entonces, desde prácticamente el 2010, Guatemala es parte de estos países megadiversos que albergan el 70% de la diversidad de vida de, del mundo, ¿verdad? Entonces, pues esto ya lo habíamos platicado. Desde el 2010, acá está, octubre del 2010, Guatemala se unió a ese listado o grupo de países megadiversos. Vamos a avanzar. Entonces, también no solamente hay una diversidad ecológica, sino una diversidad cultural. Todos los idiomas, las etnias, los pueblos de Guatemala y esas costumbres y tradiciones tan propias forman parte de esa diversidad que tenemos como patria. Entonces, ya hablamos de las características de los países megadiversos y de algunos de los documentos pues que vamos a encontrar de parte del CONAP y del gobierno pues que nos hablan de este tema. Y creo que finalizamos la clase anterior exactamente en este punto, acciones de los países megadiversos. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con las organizaciones encargadas de velar por la biodiversidad en Guatemala. O sea, ¿qué organizaciones tienen como propósito la protección, la conservación de estas maravillas naturales del país y que por lo tanto forman parte de lo que pues les sirve a ustedes como futuros pues guías turísticos o que se encarguen de esa área, pues conocer, porque están muy ligadas al INGUAT, al turismo, al ecoturismo y a todas estas dimensiones, ¿verdad? Que al final pues son un beneficio para la economía del país. Bien, entonces en primer lugar tenemos al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP, que esto pues es debido a las grandes extensiones de selva y por lo tanto de recurso forestal que hay en este departamento, que es el más grande de Guatemala. Luego está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el MAGA. Este es uno de los, si no estoy mal, 13 ministerios del gobierno de Guatemala, ¿verdad? Que es encargado de velar por estos recursos, que al final de cuentas la agricultura, la ganadería y la alimentación de un país está ligado a sus recursos topográficos, a la capacidad que tenemos y a los suelos fértiles. Entonces, es parte de lo que este ministerio tiene que velar. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, este es el primer ente que va a estar pues relacionado directamente con esto, los recursos naturales, que es la riqueza natural del país. El siguiente es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el CONAMP, la Comisión Nacional Forestal, el CONAFOR, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Dirección de Desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, el SIGAP. Vamos a escuchar más adelante mucho del SIGAP y del CONAP, así que estas son las instituciones, al menos en el país, encargadas de velar esa biodiversidad, esa riqueza natural que tenemos. Muy bien. Vamos a definir en primer lugar qué es un área protegida.
Entonces, un área protegida va a ser un territorio que corresponde a un área definida geográficamente, ¿verdad? O sea que va a tener una extensión de kilómetros delimitada, marcada y ya establecida, que haya sido designada o regulada y también administrada al fin de alcanzar objetivos específicos de conservación, como conservar, manejar y restaurar los recursos naturales de un sitio con el fin de resguardar el patrimonio natural del país. Es decir, que le vamos a llamar área protegida a un territorio establecido en el cual se va a tratar de conservar la diversidad biológica de ese punto y también restaurar esos recursos naturales. Por ejemplo, si un área protegida, el mayor recurso es el forestal, pues antes de ser área protegida, las personas podían talar árboles allí, pero al establecerse como área protegida, ese recurso se intenta restaurar porque ya no se dejan talar árboles en el lugar, ni cacería, o sea, dentro del territorio de un área protegida no hay cacería, no hay deforestación o tala de árboles, ilegal tal vez, pero legal no. Ilegal, ese es un problema, que a veces las áreas protegidas son tan grandes y los recursos para protegerlas al final son insuficientes y pues existe la caza furtiva y la tala ilegal de árboles. Eso es un problema existente, pero por ley y por definición no debiera de pasar. Entonces, todo eso se hace porque hay un patrimonio natural, ¿verdad? Así como hay un patrimonio cultural, podemos ver ciudades como la antigua Guatemala, donde se protege ese patrimonio cultural de la época colonial en el país, pues también hay un patrimonio natural, ¿verdad? Que es toda esa biodiversidad de la que ya hablamos en clases anteriores. Entonces, esta es la definición de áreas protegidas. Si usted quiere tomar nota y no le da tiempo, en cualquier momento puede pausar el video. ¿Qué bienes y servicios nos ofrecen las áreas protegidas? A ver, uno de los más importantes, tal vez no desde el punto de vista ecológico, sino turístico, es la belleza escénica que nos muestra, ¿verdad? Esa variedad de paisajes que, como habíamos hablado en otras clases, pues Guatemala tiene grandes paisajes que ofrecer y lo vuelven un sitio totalmente turístico. Entonces, esa belleza escénica es parte del atractivo turístico de Guatemala. También las áreas protegidas contienen bosques que protegen los suelos, captan agua y ayudan a regular el clima. Es decir, el cambio climático está afectando a la mayoría de países del mundo con climas tan cambiantes. Acá pues tenemos la dicha de contener todavía bastantes extensiones de bosques pues que ayudan a proteger contra esos cambios climáticos tan bruscos y solamente observan la imagen del fondo. Este es el Parque Nacional de la Laguna La Chua en Cobán, Alta Verapaz. Y como creo que se los mencioné en la clase anterior, le llaman el espejo del cielo, ¿verdad? Las aguas son totalmente cristalinas, em, ligeramente azufradas también, con gran variedad de peces y que cuando está totalmente calma, se puede observar el cielo reflejado. Por eso le llaman el espejo del cielo. Vamos a encontrar que todo lo que son las Verapaces, Alta Verapaz y Cobán principalmente, hay una gran cantidad de recursos hídricos. Ahí hay muchos ríos, bastantes lugares como esta laguna, como Semuc Champey. Entonces hay varios sitios que ofrecen esa belleza escénica y que aparte tienen una función ecológica como la que estamos viendo del lado derecho. Entonces son varios los servicios que nos ofrecen las áreas protegidas, que tienen que ser protegidas para que esos recursos pues se mantengan. Tenemos acá otro ejemplo, ¿verdad? De la belleza escénica y de los escenarios que podemos encontrar en el país. Pasamos de una laguna que está en medio de selva, porque se caminan como 5 kilómetros de selva para llegar a la laguna La Chua, y pasamos a una laguna totalmente diferente que está en el Parque Nacional del Volcán Pacaya.
Esta es una laguna que encontramos en el cráter, bueno, no en el cráter, este es el cráter el que están viendo acá, esa fotografía la tomé yo en el 2016. Con todas las erupciones que ha tenido ese volcán, pues creo que ya no se puede ver el cráter de este modo porque varía según la actividad que ha tenido. Pero esta es una laguna que uno puede ver cuando va en ascenso hacia el volcán, hacia lo más alto, ¿verdad? Actualmente uno no puede llegar al cráter porque está bastante activo y mucha actividad, pero más o menos a cierta altura del volcán Pacaya se puede ver la laguna Calderas, que es bastante visible y donde se pueden realizar actividades como la que están viendo acá. Entonces es un atractivo del ecoturismo. Y bueno, los volcanes que en Guatemala tenemos una gran variedad, tenemos más de 200 estructuras volcánicas, 37 declaradas como volcán y aproximadamente 4 volcanes activos, como el volcán de Pacaya, ¿verdad? Que recientemente acaba de hacer una erupción bastante grande. Entonces, como le digo, esta fotografía es del 2016, actualmente el cráter pues ya no tiene esta forma porque la actividad volcánica es bastante notoria. Y si son observadores, esto pues hay humo saliendo del cráter, estos son gases pues tóxicos también, se ve bastante cerca la fotografía, pero se tomó con zoom, ¿verdad? No fue desde cerca porque es peligroso. Y toda esta coloración amarilla que ustedes observan, pues más que todo se debe al azufre presente en las emisiones de este humo, ¿verdad? Es uno de los elementos más comunes en este lugar, pero bueno, no es el único también. Entonces, esta es la gran variedad de escenarios que ofrece Guatemala, parte de los recursos naturales y que al final pues son atractivo turístico. Entonces, ¿qué otros bienes y qué otros servicios o qué otras funciones tienen las áreas protegidas? Primero, pues vamos a encontrar que funcionan como pulmones de la tierra y producen oxígeno. Somos conscientes de que las plantas tienen pues una producción de oxígeno que aportan al ambiente y el hecho de que se preserve entonces la vegetación, los bosques, es ayudar a que funcionen como pulmones y que produzcan este oxígeno tan necesario. Además, este sería el cuarto punto, resguardan la flora y la fauna útiles, incluyendo la flora medicinal, comestible, artesanal, industrial, entre otras. Entonces, en todas las áreas protegidas, pues como el fin es la conservación, vamos a encontrar una diversidad de plantas que no tan fácilmente se encuentran en otras. Entonces, por ejemplo, la imagen del fondo, esta la tomé en el 2011 y es del canal de Chiquimulilla en Tacisco, Santa Rosa. Es un canal que se puede tomar antes para ir a la playa de Monterrico. Depende de qué lado nos vayamos, podemos atravesar el canal de Chiquimulilla, donde pues se encuentran, por ejemplo, garzas blancas, esta vegetación de plantas acuáticas, y uno de los bosques de manglares más grandes del país. Entonces hay bastante, pues, variedad de diversidad y de ecosistemas. Este es un ecosistema acuático, ¿verdad? Entre los manglares son árboles cuyas raíces están entre el agua. El mangle rojo, por ejemplo, es una de las especies que más vamos a encontrar en este lugar. Entonces, hay una gran variedad de ecosistemas y de especies de flora y fauna. Por eso es un país megadiverso. Veamos también. Y bueno, esta imagen, como les digo, ya la habían visto en diapositivas anteriores, pero es para recordar, pues, qué hace a Guatemala un país megadiverso. Y esta fotografía también es del 2016 del Parque Nacional del Volcán Pacaya y la coloqué porque debemos recordar que hay fauna característica del país. Y, por ejemplo, aquí están viendo un árbol de hormigo
que es el tipo de madera con el que se fabrican las marimbas. Y recordemos que la marimba es el instrumento autóctono de Guatemala, representativo y de nuestra música, pues parte del folclore. Entonces, la biodiversidad incluye no solo los símbolos patrios, sino, por ejemplo, del que está hecho la marimba. Ya habíamos hablado de la ceiba, que es ceiba pentandra, el símbolo nacional. El quetzal, la monja blanca, ¿verdad? Son parte de esta diversidad del país y de lo mismo que hay que cuidar. Si ustedes observan aquí abajo, pues vamos a tener el logotipo del CONAP, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es el encargado, igual que el CIGAP, de todas estas, de estos territorios. Aunque no todas las áreas protegidas son de parte del patrimonio público, ¿verdad? No todas son parte del Estado, sino que hay áreas protegidas privadas que son utilizadas como lugares turísticos, generan un ingreso y al mismo tiempo se protege la diversidad biológica. Entonces, al final, pues también son, para la ecología del país, pues son productivas. Otros de los beneficios de las áreas protegidas es que ofrecen oportunidades para la recreación y la educación ambiental para comprender la función de la naturaleza. Entonces, si ustedes pueden observar acá, un río puede ser atractivo para las actividades de recreación en familia. Por ejemplo, las aguas termales, como están observando aquí abajo, si no estoy mal, serían las fuentes georginas en Quetzaltenango. Después de Sunil, no sé si ya son parte de Cantel o si son de Sunil, pero cerca de esos municipios en Quetzaltenango vamos a encontrar las famosas fuentes georginas, las aguas termales más grandes del país. Entonces, también son un atractivo para la recreación y pueden ser utilizadas como educación ambiental, ¿verdad? Porque imagínese, usted va a un área natural a recrearse con su familia, no va a ir a dejar las bolsas de basura, le hizo un churrasco y todas las bolsas que llevó dejarlas ahí tiradas, dejar un fuego encendido en medio de la naturaleza, pues son cositas que uno sabe que no debe realizar. Esa es parte de la educación ambiental, porque hay que comprender la función de la naturaleza y protegerla, porque nos está sirviendo como recreación, pero debemos devolverle algo, pues al menos cuidándola. También, pues, las áreas protegidas funcionan como atractivo natural para desarrollar el ecoturismo. Entonces, son parte del desarrollo de nuestro país. Hay países que no cuentan con áreas que sirvan para ecoturismo porque son altamente desarrollados o tienen muy pocas. En Guatemala, pues prácticamente la mayoría de áreas protegidas sirven para el ecoturismo, que es visitar un área natural, disfrutar de los beneficios y al mismo tiempo, pues cuidarla. Eso es parte del desarrollo económico del país y como ustedes sabrán, me imagino en algunos otros cursos de su carrera como bachilleres en turismo, pues hay lugares, hay municipios, hay pueblos que viven 100% del turismo, de lo que llega allí, de las personas que visitan esos pueblos, ¿verdad? Imagínense todas las aldeas alrededor del lago de Atitlán en Sololá, el famoso Panajachel, pues son lugares altamente turísticos, no digamos la antigua Guatemala, ¿verdad? Ahí se ofrece un tipo de turismo, no ecoturismo, pero sí un turismo cultural, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar distintos tipos. Otra de las funciones importantes de las áreas protegidas es que al preservar la diversidad, los bosques, y evitar que las personas vivan en lugares no adecuados, se disminuye la vulnerabilidad ante desastres naturales. Aquí tengo algunas fotografías, ¿verdad? Está el desastre del Cambrai, donde hubo un alud grandísimo de tierra
que soterró a muchas familias porque vivían en un lugar que no era adecuado, ¿verdad? Tanto las personas que vendieron los terrenos como ellos por construir en un lugar no adecuado para vivir, pues fueron los causantes de esta tragedia natural, pues que se pudo haber evitado o pudo haber ocurrido y si no vivieran personas allí, pues evitado muertes, pero pues a veces los desastres naturales ocurren y el ser humano está en el lugar incorrecto. Y lo que están observando acá es la gran erupción del volcán de fuego en el 3 de junio del 2018. Entonces, esta es la carretera antes y así fue como quedó. Ahí fueron el flujo de materiales piroclásticos, los que no fue lava en sí, pero fue el material que salió en exceso, ¿verdad?, del volcán. Fue una tragedia bastante grande para el país en el que varios pueblos se vieron pues involucrados. El Rodeo Escuintla, y otras aldeas ahí cercanas a las faldas del volcán, pues que quedaron totalmente soterradas. Muchas personas ya no se encontraron. Entonces, por ejemplo, acá el error sería vivir tan cerca de un volcán que sabemos que es activo. Y también la falta de monitoreo, aunque con redes pasó avisando a las casas de que salieran, de que evacuaran, pero como los vecinos viven tan cerca del volcán que están acostumbrados a que hayan retumbos, a que haga erupción, y pues no pasaba nada, pero esta vez la erupción fue mucho más fuerte de lo esperada y muchas personas pues perecieron en el lugar. Entonces, si se estableciera allí un área protegida, se delimitara donde no debieran de habitar las personas y se protegiera a la vez la biodiversidad del lugar, pues podrían haber evitado o disminuido, ¿verdad?, las consecuencias de estos desastres naturales. El ser humano puede elegir dónde vivir, pero bueno, sabemos que nuestro país depende de muchos factores, como el económico y la falta de oportunidades de empleo. Pero el hecho de que existan áreas protegidas evitan que ocurran o que hayan consecuencias más grandes a estos desastres naturales. Entonces, vamos a ver que las entidades destinadas a la conservación de las áreas protegidas, principalmente el CONAP, entonces, esta información sí es importante. Vamos a tener que el decreto número 4-89 del Congreso de la República promulga la Ley de las Áreas Protegidas, que respalda la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. A esta institución se le asigna la responsabilidad de establecer, coordinar y administrar el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, el SIGAP, y la conservación de la diversidad biológica del país. El SIGAP lo conforman todas aquellas áreas protegidas y las entidades que las administran. Es decir, que la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas está establecido en una ley, en un decreto 4-89 emitido por el Congreso de la República, es decir, que no es una institución que haya surgido de la nada, sino que está fundamentada en la ley del país. Entonces, el CONAP, pues, fue creado por esta ley para poder administrar este sistema guatemalteco de áreas protegidas, es decir, todos los territorios que han sido declarados como áreas protegidas. Eso, pues, es parte del SIGAP. La finalidad es esta, la conservación de la diversidad biológica. Y bueno, ¿qué es el SIGAP? Todas las áreas protegidas y las entidades que las administran. O sea que el CONAP es parte del SIGAP y las áreas protegidas son parte del SIGAP. Entonces, este número de decreto es importante, el decreto número 4-89 del Congreso de la República. Es el fundamento para que exista, para que haya un presupuesto asignado al CONAP y se pueda cumplir con esta finalidad de conservación. Entonces, solo para mencionar y que veamos el contraste de estos lugares,
Pues vamos a ver, tenemos de lagunas para escoger, ¿verdad? La laguna del Chicabal, que está en el volcán Pacaya, Escuintla, también ahí está la laguna Calderas, la laguna La Chua, en Cobán, Alta Verapaz. Esto es lo que les digo que se ve como el espejo del cielo. Estas dos fotografías sí las tomé yo de noche. Miren, lo chistoso del lugar es que uno de día puede nadar, están los pececitos y disfruta del lugar, pero si uno va de noche con una linterna, se da cuenta que realmente hay una fauna silvestre en ese lugar. Esta fotografía del caimán, pues, vaya, es bebecito, pero si hubiera visto uno grande, pues tal vez me habría asustado. Pero hay caimanes, también vimos serpientes que ingresan a la laguna en la noche y pescan para alimentarse en el mismo lugar en el que uno en el día se puede meter. Incluso hay zonas delimitadas de la laguna donde dicen que está prohibido nadar debido a la presencia de caimanes. Entonces hay una fauna silvestre en el lugar. Obviamente uno va por recreación y está prohibido pues la caza de estos animales. Aquí vemos el volcán Pacaya Escuintla, que la belleza de los volcanes es escalarlos, ¿verdad? Es bastante, es una experiencia única. Y Guatemala tiene para escoger. Aquí están las cuevas de Candelaria en el Taberapaz. Ahí sí nunca he tenido la dicha de viajar, pero es un paisaje único, ¿verdad? Y las grutas de Lanquín en Alta Verapaz, que la característica de ahí es el color de las aguas, igual que en Semuc Champey. ¿Por qué les pongo diferentes de Alta Verapaz? Para que vean que el más famoso es Semuc Champey, pero no es el único lugar turístico de esa región, existen más. Pero siempre nos quedamos con lo viejo conocido, ¿verdad? Pero si hablamos de ecoturismo en Guatemala, hay muchos lugares para conocer. Aquí me habría gustado poner una imagen de la Laguna Azul en Huehuetenango, Cráter Azules, perdón, Huehuetenango, una belleza de lugar, ¿verdad? Entonces hay muchos sitios que conocer. Y bueno, vamos a dejar esto para la próxima clase, las categorías de manejo de las áreas protegidas. En Guatemala vamos a encontrar desde reservas biológicas y parques nacionales hasta pequeños balnearios naturales, ¿verdad? Entonces hay toda una variedad de áreas protegidas a las que podemos pues visualizar. Entonces los dejo con esta imagen de Parque Nacional Tikal. En la próxima clase hablamos de esas categorías de manejo. Espero que tomen nota de los conceptos importantes y que estén pendientes de la fecha de evaluación de parciales. Siempre este video se va a publicar por la tarde, igual si hay evaluación parcial, pues sería viernes a la hora que acordamos.